Saludos cordiales. La Secretaría Provincial de los Santos de la Procuraduría de la Administración, en conmemoración a la creación del Estado Federal de Panamá el 27 de febrero de 1855, presenta el seminario virtual bajo el tema El Estado Federal de Panamá. Para el desarrollo del mismo, con ustedes el licenciado José Pinzón Amores. Muy buenos días, mi nombre es José Pinzón, abogado en ejercicio, y hoy les comentaré acerca del Estado Federal de Panamá. El Estado Federal de Panamá es una institución o una obra creada por el doctor Justo Arosemena en las postrimerías de la era de unión a Colombia. El Estado Federal de Panamá nace como visión del doctor Justo Arosemena un 27 de febrero de 1855, en el cual el Congreso de Colombia aprobó el acto constitucional que crea el Estado Federal de Panamá. Según dicha reforma, el territorio comprendido en las provincias de Panamá, Azuero, Veraguas, pasó a formar parte del Estado Federal soberano que integraba la Nueva Granada con el nombre de Estado Federal de Panamá. Los antecedentes históricos de este Estado Federal se dan desde la unión de Panamá-Colombia en 1821. Primeramente, cuando los intentos del general Tomás Herrera en 1840, 1841, donde hacer un Estado soberano. Posteriormente, con la firma del Tratado Mayarino-Vidlac de 1846, que era el Tratado de Paz, Amistad, Navegación y Comercio, firmado entre Nueva Granada y los Estados Unidos, se abre una puerta hacia la visión del doctor Justo Arosemena. En 1848, cuando se da la fiebre del oro en California y se intenta crear una ruta de tránsito a través del Istmo de Panamá, donde se crea a través del Camino de Cruces, llega a Aspinwall o Colón y viceversa. Cuando se crea un ferrocarril transísmico a través de la compañía de Panama Railroad Company, se da visiones hacia lo que realmente quería el Estado panameño. El Estado panameño o la nacionalidad panameña, a través del doctor Justo Arosemena, considerado el padre de la nacionalidad panameña, lo que buscaba era defender la nacionalidad o el desarrollo de nuestro país, ya que no era tomado en cuenta por la Gran Colombia o por Nueva Granada en aquel momento. Lo que sucedía es que Panamá era un estado olvidado por parte de Colombia. El Estado Federal o la creación del Estado Federal constituye uno de los hitos en el desarrollo de nuestra nacionalidad. Se debió a la gran parte a los esfuerzos del doctor Justo Arosemena. Más allá de las ejecutorías, el Estado Federal era un sentimiento de identidad nacional que desde los tiempos de dominación española comenzó a forjarse entre los habitantes del Istmo y fue adquiriendo formas propias y reconciliables a partir de la emancipación de la corona española. ¿Qué quiere decir con esto? Que a partir de que Panamá se independiza de España, con los dos actos de suma importancia en nuestra nación, como lo fue el primer grito de independencia del 10 de noviembre de 1821 y la gesta de 1821, Panamá, en un esfuerzo de identidad nacional, se une a la Gran Colombia bajo los parámetros o bajo la ideología de gran Estado que tenía Simón Bolívar, bajo la ideología de Simón Bolívar, en el cual quería unir una sola nación a los estados de Latinoamérica. Con la creación del Estado Federal, el Istmo logra autonomía, logra independencia, logra identidad nacional. Se separan en diversos departamentos en diversas épocas. Como ya lo hemos dicho, el Estado Federal de Panamá fue propuesto por el doctor Justo Arosemena al Congreso Neogranadino o de la Gran Colombia en el año 1852, consolidado a partir del 27 de febrero de 1855,
fecha o año en que coincide con la culminación del ferrocarril transísmico y constituye un proyecto a favor de la neutralidad y soberanía e independencia del Istmo de Panamá frente al anexionismo neogranadino. Como ya lo hemos mencionado, el primer proyecto fue el Estado federal, fue el Estado soberano de Tomás Herrera, del general Tomás Herrera, de duración muy efímera, fue de 1840 a 1841. La identidad del Estado Federal de Panamá fue un proyecto en el cual el doctor Justo Arosemena hace el cabildo en la Cámara de Representantes de Colombia, en la cual desde el año 1852 convence a los congresistas para lograr que se creara un Estado federal donde Panamá pertenecía a la Gran Colombia, pero tenía su propia autonomía, tenía su propia constitución, tenía sus propias leyes. Solamente pertenecía como parte de la Gran Colombia, más a nivel económico, a nivel soberano, Panamá iba a tener sus propias leyes, su propia constitución, su propio proyecto de país. Es importante indicar que el nacionalismo propuesto por el doctor Justo Arosemena en aquella época fue de gran medida basado en los ideales de Simón Bolívar. Muchas cosas influyeron para la creación del Estado federal, como Panamá quería verse en las gestas o en las situaciones políticas o en los acontecimientos que se suscitaban a través de ella, ya que Nueva Granada o la Gran Colombia era la que firmaba en aquel entonces, como ya hemos mencionado, el Tratado Mayarino-Bibla, que fue el primer paso hacia la navegación y hacia lo que en un futuro vendría siendo lo que es hoy en día el Canal de Panamá. Una vez firmado en 1850, lo que fue el convenio Stephen Paredes, que da la oportunidad a la compañía de Panama Railroad Company a crear el ferrocarril transísmico, ya que era la forma más rápida y más segura de pasar mercancía, dinero y todas esas cosas del este al oeste de los Estados Unidos. Otro hecho histórico que se suscitó en esa época que realmente logró todas estas gestas o este movimiento nacionalista fue la gran fiebre del oro en California, donde existían las grandes minas de oro, donde los comerciantes del este de los Estados Unidos estaban interesados en llegar hacia el oeste de los Estados Unidos y explotar esas grandes minas. Pero en su país tenían una gran barrera, que era los indios del sur y del centro de los Estados Unidos. El Estado federal, en un principio, como ya lo hemos dicho, el Estado federal de Panamá fue creado el 27 de febrero de 1855, con una ideología de soberanía y patriotismo, en el cual Panamá tendría su autonomía propia. En 1855, cuando se crea el Estado Federal de Panamá, se dividió en 4 provincias, o 4 departamentos. En esa época, no eran provincias, en esa época eran departamentos. Se dividió en 4 departamentos: el departamento de Panamá, cuya capital era Panamá; el departamento de Azuero, cuya capital era la Villa de los Santos; el departamento de Chiriquí, cuya capital era David; y el departamento de Veraguas, cuya capital era Santiago. La organización del Estado federal se hace a través de la Convención Constituyente del Estado. Suprimiendo la provincia de Azuero, el Estado federal quedaba constituida en 3 provincias: Chiriquí, Veraguas y Panamá. Como ya hemos explicado, quedaba dividido en 3 departamentos. Eso se aprobó mediante la Convención Constituyente, mediante el Congreso colombiano de aquella época,
y su primer jefe de Estado fue el doctor Justo Arosemena. Su primer jefe fue el doctor Justo Arosemena. La convención posteriormente decidió dividir el estado en 7 departamentos: Coclé, Colón, Chiriquí, Fábrega, Herrera y Los Santos y Panamá, que tuvieron por cabeceras respectivamente las poblaciones de Natá, Colón, Santiago, Pecé, Los Santos y Panamá. El Estado federal en aquella época, 1857, ya se estaba consolidando, ya bajo los ideales del doctor Justo Arosemena, en el cual lo que se buscaba era que cada departamento tuviera su autonomía propia y estuvieran circunscritas a lo que era el Estado Federal de Panamá, cuya constitución existente le hacía tener fuerza de Estado, pero en representación a nivel de nación era la nación neogranadina o era el Estado colombiano. En síntesis, el Estado federal era una parte del Estado colombiano, pero con autonomía propia, con convicción, con nacionalismo, con bandera, con todos los arraigos nacionalistas que pudieran existir en aquella época. El Estado soberano o Estado federal de Panamá fue una división administrativa territorial de los Estados Unidos de Colombia. Como ya hemos dicho, era una división administrativa y territorial. ¿Qué significa eso? Que el Estado federal, al tener división administrativa, tenía sus propios departamentos, tenía su propia autonomía, pero estaba regido bajo las normas, bajo las leyes colombianas. El Estado federal fue o ha sido la obra cumbre de la nacionalidad panameña a través de los ideales del doctor Justo Arosemena. El ente territorial creado el 27 de febrero de 1855 con el nombre de Estado Federal de Panamá, a partir de la unión de las provincias neogranadinas de Azuero, Chiriquí, Panamá y Veragua, fue oficialmente reconocido como Estado de la Federación Constitucional o en la Constitución Nacional de 1858. Es importante indicar que en esa época Azuero es lo que hoy conocemos como Herrera y Los Santos. Veraguas posteriormente pasó a llamarse el departamento de Fábrega. Panamá abarcaba todo lo que era el área de Colón, Panamá, Darién, y Chiriquí abarcaba lo que es Bocas del Toro, Chiriquí y una parte de Veraguas. Denominado Estado soberano en la Constitución Nacional de 1863. El Estado subsistió hasta el 7 de septiembre de 1886, cuando entra en rigor la Constitución Política Colombiana de 1886 y pasa a llamarse Departamento de Panamá. En 1886 se dan una serie de acontecimientos en la cual hace que se subrogue el Estado Federal de Panamá. Ya políticas más agresivas de parte de Nueva Granada o de la Gran Colombia, en la cual querían recuperar sus territorios y en la cual determinaban que esa parte o esa población les pertenecía exclusivamente a ellos. Posteriormente, como es por todos conocida, se da de 1899 a 1902 lo que fue la famosa Guerra de los 1000 días entre liberales y conservadores, ya que existía una pugna entre ambos partidos por el dominio de la República Colombiana. En esa época dominaban los conservadores en Colombia y los liberales en Panamá, donde otro gran panameño estuvo al frente de las batallas en la Guerra de los 1000 días, como fue el doctor Belisario Porras Barahona. Con el Estado Federal de Panamá, Panamá logra 30 años de autonomía, 30 años de nacionalismo, de idiosincrasia, de costumbres propias que le han permitido ser un Estado-nación que estaba dentro
de los Estados Unidos colombianos o de la Gran Colombia o de la nación de Nueva Granada. En esa época, aquí como vemos está el escudo de la Confederación Granadina del Estado Federal de Panamá y la bandera que existió por 30 años, que era la bandera del Estado Federal panameño. Por medio de la Ley 15 de julio de 27 de julio, 1855, el Estado quedó dividido en 7 departamentos, que fue Chiriquí, Veraguas o Fábrega, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá y Colón. Tenemos que estar claros que el Estado Federal de Panamá se crea un 27 de febrero de 1855, donde estaba constituido por 4 provincias o 4 departamentos que era Azuero, Chiriquí, Veraguas y Panamá. Posteriormente se subroga Azuero y queda Chiriquí, Veraguas y Panamá. Ya mediante la ley del 15 de julio de 1855 queda dividido en 7 estados o 7 departamentos. Los departamentos del Estado Soberano de Panamá de 1858 tenemos Coclé, cuya capital fue Natá, Colón, cuya capital Colón, Chiriquí, capital David, Herrera, cuya capital fue Pecé, Fábrega, cuya capital fue Santiago, Los Santos, cuya capital la Villa de Los Santos, y Panamá, cuya capital Panamá. Debido a problemas administrativos, en 1858, el departamento de Coclé fue subdividido en 2, Natá y el departamento de Soto, situación que se revirtió en 1860. En 1860 nuevamente se mantiene la división administrativa de 7 departamentos, como fue Chiriquí, Fábrega, Herrera, Los Santos, Coclé, Colón, Panamá y Darién. Durante la administración de José Leonardo Calancha, 1864, se redujo el número de departamentos a 6, Coclé, Colón, Chiriquí, Los Santos, Veraguas y Panamá. Y se dividieron en 4 comarcas: Balboa, Bocas del Toro, Darién y Tulenega. El Estado Federal, como ya hemos dicho o como es por todos sabido, tuvo una duración de 30 años. Ya por situaciones o por problemas de la época, tanto en el mismo departamento de Panamá como en la Nueva Granada, se da lo que fue la derogación del Estado Federal el 7 de septiembre de 1886, cuando entra en rigor la Constitución Política Colombiana de 1886 y pasa a llamarse Departamento de Panamá. Es importante indicar que estos 30 años de vida del Estado Federal fue de suma importancia para la historia patria, ya que los ideales y la visión del doctor Justo Arosemena de crear un Estado federal donde Panamá estuviera con sus propias leyes, con su propia nacionalidad, donde estuviera una división política administrativa, se lograba que Panamá fuera un ente administrativo del Estado de Colombia, pero con su propia jurisdicción. ¿Qué sucede o qué sucedía en esa época? Panamá era un departamento de la Gran Colombia, considerado como el departamento más olvidado de la Gran Colombia, ya que la Gran Colombia era un estado sumamente grande, donde estaba lo que es hoy Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Y con las constantes luchas patrióticas, Panamá logró a través del Estado Federal hacerse sentir dentro de la Gran Colombia. Y con acontecimientos históricos donde ya Panamá inicia a verse en el mapa mundial, como lo fue la construcción del ferrocarril transísmico, como lo fue
a través del Tratado Mayarino-Biglac, ya lo que era principales rutas de navegación, se iniciaron las exploraciones de las principales rutas de navegación, que se concluye posteriormente con lo que hoy conocemos el Canal de Panamá, que mueve el 5% del comercio mundial y hace ver que Panamá es un gran estado. El Estado federal fue la obra cumbre de la nacionalidad panameña, redactada por el padre de la nacionalidad panameña, como lo fue el doctor Justo Arosemena. El doctor Justo Arosemena fue una persona de grandes ideales políticos, administrativos, nacionalistas, en la cual él consideraba que Panamá debía ser una gran nación y debía estar fuera de los ribetes de la época de las luchas entre liberales y conservadores por parte de la Gran Colombia. Consideramos que el Estado federal fue o ha sido la obra cumbre de estudio de la historia panameña, ya que es el primer paso o el gran paso que se da hacia las gestas posteriores que se logra con la separación de Panamá de Colombia del 3 de noviembre de 1903. Pero a través del Estado federal fue que se logró las grandes iniciativas de que Panamá debía ser un Estado soberano, de que Panamá podría independizarse o separarse de Colombia, ya que Panamá tenía todo para ser una gran nación. Es importante indicar también que la visión del doctor Justo Arosemena ha logrado que la nación panameña se desarrolle a un nivel o a pasos agigantados, donde gracias a su visión y gracias a otros grandes panameños, hoy tenemos el país que tenemos y que a través del Estado federal se logró la verdadera nacionalidad panameña. Muchas gracias.